Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre la charla test de Mayra Arena, el cual se titula ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Estoy acompañada de mis dos compañeros, Eric y Nicole. ¿Cómo están, chicos? Hola Salomé, yo me encuentro bien y estoy muy emocionado para abordar este tema, ya que hay mucho que reflexionar acerca de la pobreza, especialmente desde las perspectivas que vamos a tocar. Hola, yo también estoy muy bien, gracias. Esta charla me impactó mucho porque toca cuestiones que usualmente no nos detenemos a pensar, como lo es la estigmatización de la pobreza. Pero también va más allá porque nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad ve a estas personas en esta situación. Exacto, vamos a empezar entonces por el tema central de la charla. Magdalena nos habla de los estigmas que tienen que enfrentar las personas en situación de pobreza. Un punto clave que ya menciona es cómo la sociedad ve a los pobres de manera despectiva, como si su situación fuera algo que ellos eligieron. Y eso en muchas ocasiones nos impide ver el panorama completo de la situación. Eric, ¿cómo ves tú este punto? Yo lo considero un tema muy importante, ya que Mayra señala cómo la sociedad juzga a los pobres sin entender de verdad de dónde vienen, cuál es el contexto de dónde provienen. A menudo se les ve como personas incapaces o incluso irresponsables, cuando en verdad están atrapados por la desigualdad y esto está mucho más allá de su control. Pues debemos reconocer y cuestionar esto, porque estigmatizar a las personas no hace más que perpetuar su sufrimiento y es una violación a su dignidad y toda persona merece ser tratada con respeto. Exacto. Y esta falta de respeto y la estigmatización nos lleva a un punto muy importante, que es el impacto que tiene esta situación en el desarrollo humano. Aquí Mayra nos cuenta cómo cuando ella era niña no podía asistir a la escuela con los mismos recursos que sus compañeros, lo cual afectó de manera muy importante lo que es su autoestima y su percepción propia. Entonces, crecer en un entorno de pobreza no solo limita lo que son las oportunidades materiales, sino también las oportunidades emocionales y psicológicas. Esto es devastador, porque las personas no pueden alcanzar su máximo potencial cuando no tienen acceso a todas las herramientas básicas para hacerlo. Y esto en sí se convierte en un ciclo que se repite siempre. Claro, y ahí es donde entra la justicia social, que es un papel crucial. En su teoría de la justicia propone que una sociedad debe garantizar que las desigualdades solo existen si estas podrían beneficiar a las personas desfavorecidas. Entonces, eso nos lleva a cuestionar, ¿están realmente las desigualdades en nuestra sociedad favoreciendo a los más pobres en lugar de ofrecerles oportunidades? Muchas veces las desigualdades solo perpetúan aún más la situación. Nicole, ¿qué opinas tú acerca de esto? Bueno, Rose dice que una sociedad justa es aquella que se crea sin saber quién va a ocupar qué rol. Entonces, si tú no sabes si vas a ser rico o pobre, ¿cómo diseñarías esta sociedad? Seguramente todos exigiríamos una en la que las personas más vulnerables tengan acceso a las mismas oportunidades que todos los demás. Pero entonces aquí nos damos cuenta que la pobreza es estructural, tal como la que Mayra describe, que no solo es una cuestión económica, sino también es una cuestión de accesibilidad. Aquí, si no tienes acceso a una educación de calidad, a un buen trabajo o incluso a una sociedad que te respete, la pobreza se va a perpetuar. Sí, incluso aquí es donde entra la especialidad de Rawls, con el concepto del velo de la ignorancia. Si los ciudadanos no saben cuáles son sus posiciones sociales, actúan de manera mucho más justa al tomar estas decisiones. Sobre la distribución de recursos, por ejemplo. Mayra incluso nos invita a pensar sobre cómo los pobres no pueden simplemente salir adelante, porque las condiciones sociales les ponen unas denominadas barreras invisibles. Elegir estos principios de justicia desde el velo de la ignorancia pensaríamos en políticas que no favorezcan solo a las personas con poder o a las personas ricas, sino que ofrezcan un campo de juego liberado para todos, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Si la sociedad fuera realmente imparcial, las políticas no están diseñadas simplemente para vencer a pocos, sino que para mejorar la vida de todas las personas, comenzando específicamente por los más vulnerables. Eso es lo que Mayra sugiere. En lugar de juzgar, debemos empezar a empatizar. El juicio social hacia los pobres no tiene en cuenta la desigualdad estructural. También me parece muy importante como Mayra critica cómo se percibe a las familias pobres, especialmente aquellas que tienen muchos hijos, porque usualmente la gente suele juzgar a estas personas sin comprender que en muchas ocasiones tener hijos es lo único que ellos pueden tener en su vida llena de carencias. Entonces, en lugar de culpar a estas familias, deberíamos reflexionar sobre las causas subyacentes que los llevan a tomar estas decisiones. Entonces, aquí entra también la teoría de Rawls, que dice que si estuviéramos también en una posición de ignorancia, no criticaríamos a estas personas, sino las veríamos desde una perspectiva de empatía. Y esa misma falta de comprensión es lo que alimenta a la intolerancia. La gente no entiende que las decisiones de los más pobres a menudo no están basadas en la comodidad o el deseo de ser irresponsables, sino que hay factores como la educación, la seguridad económica que influyen directamente en esas decisiones. Desde la perspectiva del pluralismo, deberíamos aceptar que existen diferentes formas de vivir, pero también reconocer que esas diferencias no deben llevarnos a juzgar de una manera injusta. Exacto, la intolerancia y la falta de pluralismo se evidencia cuando no podemos aceptar que hay personas que viven de diferente manera. Si aceptáramos la diversidad y entendiéramos mejor la realidad de los demás, podremos construir una sociedad más inclusiva. También Rawls habla sobre la distribución de los recursos y menciona que las desigualdades solo son justificables cuando benefician a las personas más desafortunadas. Y Mayra nos dice que muchas veces las políticas públicas en realidad no ayudan a los más pobres, sino que perpetúan esta pobreza.
Y esto nos lleva a cuestionar la sociedad y sistema en el que estamos viviendo. Si aplicáramos la teoría de Rawls, las desigualdades disminuirían y existiría un enfoque mayor en mejorar la calidad de vida de estas personas. Así es, y esto es un recordatorio de que una sociedad justa no es aquella que premia a los más capaces o exitosos, sino aquella que asegura de que incluso los menos favorecidos tengan oportunidades reales para prosperar. Y si realmente viviéramos en una sociedad diseñada desde la imparcialidad, las políticas públicas estarían orientadas más bien en minimizar las desigualdades y ofrecer oportunidades de igualdad real. Claro, la pobreza es un problema multifacético que requiere no solo de medidas económicas, sino de un cambio de mentalidad. Tanto la charla de María Arena como la TV de Rose nos invitan a cuestionar nuestros prejuicios y empatizar aún más en esto, además de también adoptar una perspectiva diferente. Definitivamente, necesitamos más empatía y justicia en el trato con los demás. No se trata de cambiar a las personas, sino de cambiar las estructuras. Exacto. Todos también debemos poner nuestra parte, empezando primero por reflexionar sobre nuestras propias percepciones y actuar para fomentar una mayor inclusión y equidad. Así es. Bueno, muchas gracias, Nicole, por sus aportaciones. Cuídense mucho. Hasta Hasta pronto. pronto.